Hola, soy Gemma, psicóloga de la Fundación, y como veníamos haciendo hasta ahora, volvemos otra vez con las conferencias de Cornellà Cuida, que dada la situación este año van a tener que ser de forma virtual. Como hemos hecho con las anteriores, las sesiones se van a dividir en tres partes. En este caso vamos a tratar sobre el duelo. La primera sesión vamos a conocer un poco más sobre el duelo y cómo lo podemos reconocer. En la segunda sesión trataremos unas pequeñas herramientas para saber cómo lo podemos afrontar si estamos pasando por esta situación. Y en la tercera sesión vamos a hablar de cómo podemos ayudar a un familiar querido que esté pasando por esta etapa. Todo cambio, como el duelo, al final no deja de ser un cambio. Todo cambio, un cambio vital, y todo cambio implica una pérdida, del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. El duelo, se ha completado cuando somos capaces de recordar lo perdido, a ese familiar querido, a esa mascota, a esa situación vital, sintiendo poco o ningún dolor. Cuando hemos dejado de vivir en el pasado y podemos invertir nuestro tiempo y toda nuestra energía en nuestra vida presente y en los vivos a nuestro alrededor. La definición del duelo, ¿qué se conoce como el duelo? El concepto del duelo va unido al de pérdida, entendiendo la pérdida en sentido amplio, como cualquier experiencia de desposeimiento de una figura o un objeto del que no deseamos separarnos, es decir, queda privado de algo que se ha tenido. Es un proceso adaptativo natural, no es una enfermedad de tipo biopsicosocial, alteraciones físicas, de pensamiento, de conducta y del estado de ánimo. La afectación de una persona tras una pérdida dependerá del valor que esa persona otorgue a la misma. Hemos dicho que el concepto del duelo va unido a la pérdida. Sí que es verdad que se conoce habitualmente como una pérdida de un ser querido, pero también puede ser la pérdida de un trabajo, una pérdida física, la pérdida de una mascota, la pérdida o tener que dejar nuestra vivienda habitual. O sea, el duelo es más amplio de lo que a veces, de la concepción que tenemos habitualmente. Se denomina duelo al proceso de adaptación, por lo tanto es un proceso, lleva un tiempo, ya veremos más adelante, proceso de adaptación a la nueva realidad que tenemos cuando sufrimos esta pérdida emocional en nuestras vidas. ¿Cómo podemos reconocer el duelo? El duelo no es patológico en sí mismo y tiene unas fases por las que siempre hay que pasar, y lo importante es no quedarse anclado en ninguna de ellas. En este proceso se tienen que reajustar nuestras emociones, reestructurar nuestros pensamientos y adaptar las conductas que se han desestabilizado o desajustado con la pérdida y recolocar las nuevas situaciones vitales. Una pérdida, para dar lugar al proceso del duelo, tiene que tener dos características. No cualquier pérdida va a comportar un proceso de duelo. Las características que tienen que tener las pérdidas que sí van a comportar un proceso de duelo son: tienen que haber un vínculo emocional con la persona, animal, objeto, proyecto o situación vital que se ha perdido o ha acabado. Y además la pérdida es para siempre, o así se percibe, y se percibe además como irreemplazable. Esto conlleva que hay que seguir haciendo la vida normal, pero con unas condiciones nuevas a las que hay que adaptarse. Las sensaciones y las reacciones más frecuentes que nos podemos encontrar en las fases del duelo se pueden estructurar en sentimientos como la tristeza, la irritación, la ansiedad, la soledad, la fatiga, la confusión, la insensibilidad y un largo etcétera. También pueden aparecer sensaciones físicas, como la opresión en el pecho, la falta de aire, que a veces se pueden confundir como con ataques de ansiedad, debilidad, sentirse extraño, tener malestar físico, que te duela todo. También hay conductas como llorar frecuentemente, suspirar, aferrarse a objetos de esa persona que ha fallecido, evitar a veces recordar, y también pensamientos como la confusión, incredulidad, no poder aceptar la pérdida, preocupación por el futuro, por lo que vendrá,
sensación de que la persona aún está presente, etc. Ahora vamos a ver las diferentes fases que se dan habitualmente en el proceso de duelo y que tenemos que pasar por cada una de ellas. La primera es la negación y el aislamiento. La negación nos permite amortiguar el dolor ante una noticia inesperada y impresionante como es la pérdida de un ser querido o de algo importante para nosotros. Permite recobrarse y es una defensa provisional y pronto tiene que ser o será sustituida por una aceptación parcial de la situación. La segunda fase que nos encontramos después de esta negación es la ira. Es una fase difícil de afrontar ya que se desplaza en todas direcciones, aún injustamente. Las personas que se encuentran en esta fase suelen quejarse por todo, todo les viene mal y todo es criticable. Luego, después de esta ira, luego pueden responder con dolor y lágrimas, culpa o vergüenza. La tercera fase que nos podemos encontrar o que nos debemos encontrar es la de pacto o negación. Ante la dificultad que tiene la persona de afrontar la difícil realidad, más el enojo con la que la gente que le rodea y con cualquier Dios, en caso de creencias religiosas, surge la fase de intentar llegar a un acuerdo para intentar superar esta traumática vivencia. La cuarta fase que vemos o que nos encontramos es la depresión. Cuando ya no se puede seguir negando la pérdida, la persona empieza a debilitarse, a adelgazar y aparecen otros síntomas y se verá invadida por una profunda tristeza. Es un estado en general temporal y debe ser temporal y preparatorio para la siguiente fase, que es la aceptación de la realidad. En esta fase es contraproducente intentar animar a la persona y sugerirle mirar las cosas por el lado positivo, cosa que a menudo se hace, ¿no? Esto es una expresión de las propias necesidades que son ajenas a la persona. Esto significaría que no debería pensar en su duelo y sería absurdo decir que no esté triste, cuando realmente la persona no puede gestionar esa tristeza y es favorable que la demuestre y que la exprese. Si se permite expresar su dolor, le será más fácil llegar a esta aceptación final y estará agradecida de que se le acepte sin decirle constantemente que no esté triste. Es una etapa en la que se necesita mucha comunicación con esa persona, mucha comunicación verbal. Se tiene mucho para compartir. Tal vez se transmite más acariciando a la persona, acariciando la mano o simplemente permaneciendo en silencio a su lado mientras la persona puede descargarse emocionalmente. Y finalmente nos encontramos con la quinta fase y última, que es la aceptación. Quien ha pasado por las otras etapas anteriores y pudo expresar sus sentimientos, su envidia por las personas que no sufren el dolor o la pérdida, la ira, la bronca y la depresión, podrá contemplar el próximo devenir con más tranquilidad. No hay que confundirse y creer que la aceptación es una etapa feliz, porque no lo es. En un principio está casi desprovista de sentimientos, la persona está apática, sin ganas quizá de hacer cosas, pero se comienza a sentir en paz consigo mismo, se puede estar bien solo o bien acompañado, no se tiene tanta necesidad de hablar del dolor, del propio dolor, y la vida poco a poco se va imponiendo. Para finalizar esta primera sesión vamos a hablar del duelo patológico. Como hemos visto, la duración del duelo es bastante variable. Eso significa que pueden pasar meses, incluso años. La mayoría de las personas elaboran el duelo de una manera adecuada, pero existen otras que no lo logran y por ese motivo es importante tener claro cuáles son los síntomas o qué síntomas son los que se mantienen y se agudizan a pesar de que el tiempo va transcurriendo. Como hemos visto, hay diferentes fases que se tienen que ir pasando. Lo que distingue el duelo normal del duelo patológico es el escalón o la fase en la que la persona se queda bloqueada, impidiendo la elaboración de ese dolor y pasar a la siguiente fase. Lo que ocurre en los duelos no resueltos es que las sensaciones, en lugar de producir cambios para ir avanzando, lo que hacen justamente
es que llegan a paralizar el curso del duelo normal. Por lo tanto, nos estancamos en una de esas fases que se convierte en duelo patológico cuando después de un tiempo la persona sigue manteniendo los mismos síntomas. Por lo tanto, se ha quedado estancado en una de esas fases, como puede ser pues, la negación o la ira o la tristeza. Muchas veces es más frecuente quedarse estancado en esa última fase. Lo que debemos hacer es aceptar la situación, aceptar que hay unas fases que se tienen que ir cumpliendo, que se tienen que ir pasando, aceptar las propias emociones y los propios sentimientos, que habrán días que nos sentimos mal, nos sentimos peor, estamos enfadados con el mundo, aceptar esas emociones para poco a poco ir curando y llegar a la fase final, que es la de la aceptación. Bueno, esta primera sesión ha finalizado. La siguiente sesión, la sesión número 2, veremos cómo podemos afrontar esta situación.